Ahora se me escucha y ahora se le escucha también a Aníbal. Muy buenas chicos, pues bienvenidos al directo de hoy, del domingo de hoy. Como podéis ver por aquí, está Aníbal con nosotros ya. Hemos tenido la suerte de tenerlo aquí en directo. La suerte también de que ha tenido que parar lamentablemente por COVID, pero que nos permite tener un huequito para nosotros, para entretenernos, para conocerlo mejor, que he visto que en Instagram tenéis muchísimas ganas de conocerlo, porque me han dejado preguntas, pero a cascoporro, que las he ido metiendo por aquí entre medias de las preguntas que yo te iba a plantear y demás, para que sea, para hacerlo ameno, no sea todo preguntas suyas que sean una parrafada, sino organizándolas. Y va a quedar una entrevista guay porque hay preguntas muy interesantes y además resolviendo dudas de la gente que es muy guay. Yo voy a callarme un poquito ya y voy a dar paso a que Aníbal Bueno se presente. Bueno, Aníbal y yo no nos conocemos tampoco. Nos acabamos de conocer hace 5 minutitos, así que yo tampoco os puedo contar mucho más allá de lo que he investigado y supongo que muchos de vosotros también sabréis. Así que vamos a dar un poquito paso a Aníbal para que él se presente y nos cuente quién es. Bueno, muchas gracias, Raúl. También es un placer conocerte y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos esté viendo. A mí me viene muy bien esta entrevista, este directo para despejarme un poco, que llevo encerrado en este apartamento ya casi una semana y me queda otra semana más por el tema del COVID. Bueno, pues voy a presentarme dentro de las posibilidades, ¿no? Porque es difícil presentarme porque tengo una vida que ha dado muchos cambios. Yo estudié ingeniería informática y estuve un tiempo dedicándome a la informática, a la programación web, y monté una agencia, perdón, una empresa de informática. Luego empecé a estudiar biología y estuve trabajando en la universidad como investigador hasta que terminé mi doctorado en biología molecular en temas de cáncer y enfermedades raras. Y luego mi vida dio otro vuelco más y decidí dedicarme a viajar y a documentar culturas. Entonces, bueno, actualmente lo que hago es, tengo una agencia de viajes con la que organizo viajes a los rincones más recónditos del planeta. Estamos especializados en las culturas, en las tribus más aisladas del mundo. Y luego también hago fotografía y escribo. Tengo un par de libros sobre estas culturas. Entonces, bueno, ese es un poco mi perfil. Y vas a tener un libro pronto, ¿no? Vi por Instagram que vas a sacar un libro Sí, nuevo. sí, está el de Culturas Olvidadas, que Ujú. salió en julio, en julio de 2020. Es un libro de crónicas de viaje en primera persona. Es un libro de texto, no es de fotografía. Y ahora, dentro de un mes, está ya en imprenta, sale Las últimas tribus de Angola. Es el título del libro, Last Tribes of Angola, que es un análisis de las últimas sociedades tradicionales de Angola. Este sí que es un libro, es una mezcla entre eh, digamos, un catálogo antropológico y un libro fotográfico. Es bastante visual. Qué interesante, pues estaremos atentos también para bichearlo y echarle un ojillo. Pues vamos a empezar con la entrevista más directa y yo me la he organizado un poco por cronológicamente, como nos has contado. También un poco creo que el interés de la gente que he visto y interés propio, vamos a meternos directamente a cuestiones de biología. Como bien ha dicho Aníbal, él ha estudiado biología molecular, se especializó en biología molecular y trataste temas de, bueno, cáncer y enfermedades raras. Mm. Justamente dos temas que ya son peculiares, ¿no? Que son que se necesitan mucho estudio, han sido grandes olvidadas, ¿no? También un poco como, creo que es algo común en tu carrera, ¿no? Ahora estás en África, ¿no? Un gran desconocido para muchísima gente, ¿no? Un poco
apartados también, como las enfermedades raras. Y quiero que nos hables un poquito de cómo tú te interesaste por esto y si crees que hay algo común en ti en investigar este tipo de cosas así un poco más alternativas o diferentes o que la gente no suele lanzarse ahí. Pues sí, a ver, tienes razón que el tema de las enfermedades raras es algo que se investiga poco. Ahora está habiendo un poquito más de subvención, pero es algo que se investiga poco porque no es rentable. Es decir, para una farmacéutica investigar una enfermedad rara, que una enfermedad rara es aquella que tiene menos del 1% de la población o de 0,1% de la población, no interesa, porque el gastar dinero en investigar algo que afecta a tan pocas personas no es rentable, ¿no? Entonces, la verdad que es un campo que es necesario hacer más, porque es cierto que una enfermedad rara afecta a pocas personas, pero hay muchas enfermedades raras y en el conjunto eso hace que haya muchas personas afectadas por patologías que apenas se investigan. Y es cierto que ahora, bueno, esa analogía que has hecho, ahora investigo culturas raras, entre comillas, porque son minoritarias o están desapareciendo o son muy poco conocidas. Quizás sí que hay un hilo conductor ahí, la verdad que nunca me lo había planteado, ¿no? Pero bueno, el leitmotiv de mi vida, lo que a mí me impulsa siempre es el tratar de conocer el mundo. Y eso es algo que yo hago tanto en el laboratorio como cuando estoy de viaje, ¿no? Tratar de caracterizar, de comprender cómo funciona el mundo, cómo piensa la gente, cómo funciona una enfermedad, cómo funciona un fármaco. Completar mi cosmovisión, ¿no? Para mí viajar es investigar también. Y lo que hacía en el laboratorio era investigar y mi ansia es aprender simplemente, o aprender de la biología o aprender de las personas para saber cómo funciona el mundo. Y sí es cierto que me gusta hacer cosas que haga poca gente. Ayer lo comentaba con Lucía, decía, joder, me veo un poquito estancado en la fotografía porque creo que he llegado a un punto en el que estoy haciendo cosas que hace otra gente de forma muy similar. Entonces necesito, ahora estoy en un punto de catarsis profesional con la fotografía, creo que necesito dar un paso más en mi especialización como artista en la fotografía, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, me gustan las cosas más específicas y más concretas. Pues que eso es súper interesante, la verdad, porque creo que a todos los que somos fotógrafos nos pasa de llegar un momento de encontrar un... Ostras, creo que estoy estancándome, ¿no? Y dentro de lo que puede ser a lo mejor nosotros viéndote desde fuera decir, ostras, se está estancando en algo que, claro, para nosotros es súper diferente a todo, ¿no? Creo que el público general, África para ellos es totalmente diferente a todo lo que puedan ver en su día a día, incluso en la televisión, porque es algo que está desaparecido. Y claro, tú, para ti es una realidad que tienes prácticamente a diario, ¿no? Claro, sí, sí. Yo entiendo que la fotografía que hago yo es muy especial porque hay que ir a sitios muy concretos a hacer ese tipo de fotografía. Cuando yo empecé a hacer este tipo de fotografía, apenas conocía gente que hiciese esto, porque tenía uno o dos referentes, Mm. entonces me consideraba un privilegiado, que me lo sigo considerando, ¿no? Pero por el hecho de hacer algo único. Pero claro, cuando ya llevas tantos años haciendo este mismo tipo de fotografía, vas conociendo a otros fotógrafos en exposiciones, en redes sociales, y al final cuando ya yo personalmente conozco a 40, 50 Claro. personas que hacen lo mismo, digo, joder, necesito ir más allá, Mm. necesito darle una vuelta a esto y hacer algo un poco más exclusivo o que me llene a mí un poco más, porque ahora abro Instagram y veo 10, 20 cuentas que hacen lo mismo que yo. Y Claro. eso ya me chirría un poco. Claro, también supongo que será, al final, en las redes sociales tenemos a muchísima gente alrededor que al final te vas bebiendo de lo tuyo para sacar referencias, para ver cosas similares, para aprender, y al final creas una comunidad de prácticamente que hacéis lo mismo, ¿no? Y al final es como ansias de más, pero creo que esas ansias de más son muy importantes y te van a hacer crecer todavía más y llegar más lejos a cuestiones personales, ¿no? Que al final es súper importante y más siendo como tú haces, ¿no? Esta fotografía. Sí, sí, yo creo que es bueno, es lo que a mí siempre me ha movido en la vida. Cuando me aburro de algo necesito, joder, ya se ha visto, empecé siendo informático, luego Sí, biólogo, ahora fotógrafo, escritor, lo que sea, no sé, necesito ir cambiando, ¿no? claro. Cuando me aburro. Entonces, que estoy en un momento de esos de catarsis, de buscar vías nuevas en la fotografía bueno, y un poco también en mi estilo de vida. Ahora llevo en África desde octubre porque decidí seguir trabajando, pero hacerlo de manera nómada con Lucía, con mi pareja, y
y cambiar el estilo de vida. Después del confinamiento necesitaba una explosión Claro. en mi estilo de vida. Después de tener tiempo, ¿no? Para aburrirte de lo que... de no hacer nada, ¿no? Pues siguiendo un poco con esta cuestión de biología, ¿no? Y de enfermedades y demás. Bueno, actualmente estás con el COVID, que es algo que te está tocando vivir ahora, pero también has pasado malaria, ¿no? Sí. Estando allí en África. Supongo que comparando una cosa con la otra, tú esto lo estás viviendo de una forma comprensiva también, ¿no? Desde tu parte de la ciencia y desde la suerte de no tener demasiados síntomas. Pero cuéntanos un poco cómo es la experiencia que has tenido tú con esto, con la malaria, ¿no? Que desde fuera se ve de una forma muy heavy, ¿no? Porque al final, bueno, es una enfermedad que afecta mucho a niños, ¿no? Que al final mueren, si no recuerdo mal, unas 400.000 personas al año por malaria. Es Sí. algo muy fuerte. Sí, bueno, te veo muy bien informado. Las muertes por malaria son casi medio millón al año, sí. La verdad que, bueno, tanto la malaria como el COVID depende mucho de cómo te pille, ¿no? O sea, el Mm. COVID te puede matar, eso lo sabemos todos, y la malaria también te puede matar. El COVID lo puedes pasar de manera sintomática y la malaria la puedes pasar pues casi sin enterarte, con un poquito de fiebre y ya está. Depende mucho de tu sistema inmunitario, del tipo, de la cepa, por ejemplo, del COVID o del Mm. tipo de malaria. Hay cuatro tipos de malaria diferente. Hay una que es muy mortal, creo que es la falciparum, si no me equivoco, y luego hay otras que son más leves. Yo, en mi caso, yo estuve a punto de palmarla, estuve muy mal. Eh, yo tuve dos tipos de malaria a la vez, me infecté de dos tipos diferentes y estuve 2 semanas hospitalizado muy mal, muy mal, la verdad. Entonces, el COVID simplemente me ha dado fiebre, he estado flojo 3, 4 días, he perdido el gusto y el olfato, eso sí, que eso es algo súper raro, es una putada. Y ahora puedo comer. Hacía un experimento con Lucía esta mañana. Teníamos un bocadillo con Nutella y otro con quesito untado. Me vendaba los ojos y yo no sabía cuál me estaba dando. O sea, no tengo sabor ninguno. Pero Ostras. bueno, han sido síntomas leves. La malaria sí que lo pasé muy mal. Pensé que no salía de allí. Y, y bueno, estar ingresado en un hospital, en ese caso fue en Cabo Verde, en un, un hospital bastante precario, fue la peor experiencia de mi vida, sinceramente. Supongo que también de ahí habrás sacado parte de lo que eres hoy en día, ¿no? Y de tus aspiraciones y tus ganas de... Supongo que te cambia la vida, ¿no? Vivir una experiencia así. Sí, sí, bueno, todo el mundo tiene experiencias clave que le cambian la vida. A mí el viajar por determinadas zonas de África, simplemente el ver la visión de muchas personas del África Central, sobre todo, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida la experiencia con la malaria, me ha ayudado a relativizar muchas cosas a partir de ese momento. Me ha cambiado la vida la muerte de mi padre. Hay puntos clave, ¿no? En la vida de una persona que siempre te hacen clic en el cerebro, ¿no? Hmm. Y te cambian un poquito y al final van haciendo el puzzle de lo que es tu personalidad a día de hoy. Claro, sí. Pues, jolín. Creo que esas experiencias, aunque hayan sido así de duras, ¿no? Al final, estás donde estás y hay que dar gracias también de estar donde estás. No supongo que tú, más que nadie, estará agradecido también después de todo lo que ves por allí, ¿no? Y de que al final la malaria afecta en ti de una forma, has pasado, pero la cantidad de gente allí en África que no consigue salir adelante, o los niños, ¿no? Que ni siquiera tienen tiempo a vivir. No sé, es una realidad muy dura, muy dura. Y bueno, siguiendo un poco pasando ya de biología y yéndonos a la parte de ciencia, que también es biología, ¿no? Eh, o sea, tú te nombras también como activista científico, ¿no? Y Sí, me llamaba la atención cuando leía sobre ti en tu página web y demás. Bueno, había una entrevista que hablabas de creencias irracionales, ¿no? De lo que es para ti el relativizar esas creencias y hacerlas científicas, ¿no? El chamanismo, cómo ver el chamanismo desde un punto de vista científico. Y me apetecía hablar un poco contigo, algo que me estaba pasando, ¿no? Cuando te escuchaba hablar o cuando tenía información sobre ti, veía las cosas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, tengo apuntados los mundari, ¿no? El tema de embadurnarse de cenizas, o el tema del vudú, ¿no? De sacrificios.
bueno, todo el tema del chamanismo, ¿no? Al final es una creencia irracional y lo vemos desde aquí como algo súper lejano y súper decir, ostras, ¿cómo están haciendo esto? ¿Cómo se pueden creer esto? Delante de nosotros tenemos cantidad de situaciones de creencias irracionales, ¿no? Como, no sé, las religiones mismo, o el tema del horóscopo, o la homeopatía. Son cosas como de creencias irracionales que tenemos en nuestra vida y no juzgamos de esta forma y en cambio juzgamos, ¿no? Esa visión que tiene, esa que tenemos desde el exterior de África, porque al final para ellos es una creencia igual que puede ser alguien que cree en horóscopo, ¿no? Sí, sí, efectivamente ese tema es un tema que me interesa mucho, he investigado mucho y algún día escribiré un libro sobre eso también. Eh, Como bien dices, en África hay multitud de creencias irracionales que son muy fáciles de ver desde fuera, ¿no? Cuando tú llegas a una comunidad y te dicen, por ejemplo, que las mujeres se perforan el labio porque creen que eso las hace más fértiles, tú como persona que puedes tener cierto conocimiento de biología sabes que eso no es así, ¿no? Porque Claro. una persona se perfora el labio no va a ser más fértil, ¿no? O cuando ves algún ritual chamánico de protección o algunas creencias muy, muy extrañas, ¿no? Como, en fin, por llevar Sí, una cinta en el pelo te va a bajar la fiebre, etcétera, etcétera. Sabes que eso no es cierto. Pero como bien dices, en nuestra cultura hay muchísimas creencias irracionales. La primera es la religión, obviamente, la homeopatía, como has nombrado, el horóscopo, la evidencia. sí, Joder, el Santo Rey está en la televisión todas las noches, gana mucho dinero, hay mucha gente que llama. Y esto ocurre porque el cerebro humano está biológicamente diseñado, y aquí están las comillas, es decir, ha evolucionado para caer en esos sesgos cognitivos que se llaman. ¿Por qué? Pues porque evolutivamente eso nos fue útil en algún momento, ¿no? El ser capaces de creer que algo ocurre por algo, ¿no? Y tener algunas claro. pistas sin las pruebas necesarias, porque no había tiempo en la sabana hace miles de años de analizarlo todo científicamente. Entonces nuestro cerebro cae en esas trampas continuamente. Y eso es inevitable. Todos, absolutamente todos, tenemos creencias irracionales. eh, pero bueno, a mí me gusta tratar de ser consciente de ellas y yo sobre todo soy activista científico, defiendo la evidencia científica, sobre todo en el aspecto sanitario, porque creo que la irracionalidad en el aspecto sanitario puede hacer mucho daño. Y ahí se ven los antivacunas, que hay muchos padres cuyos hijos han muerto porque eran antivacunas y no los han querido vacunar, ¿no? Es decir, una serie Sí. de creencias que yo me encargo de divulgar en charlas para que la gente reflexione un poquito respecto a... Es que parece que hoy en día que todo el mundo es médico, ¿no? Y no, tómate esto, el MMS este para la lejía, para no sé qué, para el COVID es bueno. No, o Ya. sea, lo que es bueno para algo es lo que médicamente y científicamente está demostrado. El resto son supersticiones, simplemente, ¿no? Y hay que ser consciente de eso. Sí, ahora mismo que está, ¿no? Todo el tema del COVID y negacionista, ¿no? El otro día hablaba con Miki, que él estuvo allí en la manifestación negacionista y dice, no me podía creer lo que estaba viendo, cómo puede haber una creencia tan irracional hasta esos puntos, ¿no? Que eso lo vemos en cosas de África, ¿no? En las tribus de África y no nos paramos a ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Al final somos críticos con Exacto. el más débil, la mayoría Sí, de las sí. veces, y no nos damos cuenta. Yo he hecho algunos documentales, por ejemplo, recuerdo en Papúa Occidental de unas mujeres Dani, las mujeres del grupo étnico Dani, que se cortan los dedos porque creen, se cortan los dedos cuando muere algún hombre de la familia porque creen que eso le ayuda a ir al paraíso. Claro, y tú ves ese ritual de las personas con un cuchillo cortándose el dedo porque creen que eso es bueno para su padre que ha muerto. Obviamente es ridículo, es absurdo, pero claro, en nuestra sociedad ocurren cosas a lo mejor no tan brutales, o Claro, sí, sí. ¿eh? Pero bueno, ahí hay creencias muy raras. Y ahora la gente, bueno, la gente joven, dice, no, no, yo no creo en Dios, no creo en Dios. Vale, ahí parece que se orienta un poco la cosa a cierta más racionalidad, pero no es así, Ya. porque luego creen en las energías, creen Sí, todo ocurre por algo, el universo. Al final es esa tendencia que tiene nuestro cerebro y que es natural, ¿no? A la trascendencia, a creer en ese tipo de cosas. Es sí. normal. En encontrar, ¿no? El sentido de lo que está, de lo que hay, ¿no? Intentar encontrar un sentido a todo.
Sí, y encontrar soluciones fáciles cuando no las hay. Uno con lo del COVID se ha visto, no Mm. hay una respuesta fácil. Y han surgido 20.000 respuestas falsas para explicar todo esto. Algunas súper rocambolescas, lo del el 5G, el Bill Gates y todo Sí. esto. Pero bueno, la gente necesita creer en algo, sobre todo cuando tiene miedo, Mm. que el miedo aparece cuando se habla de la muerte, de las enfermedades, pues ahí es cuando surge toda la pseudociencia, ¿no? Cuando hay miedo y Claro. necesitas agarrarte a algo. Sí, sí, además creo que, bueno, yo soy bastante escéptico de casi todo, pero siempre he pensado, ¿no? He tenido la referencia de mis abuelos, que son muy creyentes, y yo siempre he dicho, ostras, ¿por qué? Siempre me he planteado, ¿por qué creen en esto si no hay nada tangible que lo solucione? Y luego, hablando con ellos también, decían, no, porque me han ayudado en los peores momentos. He dicho, Mm. pues sí, pues eso es. Si le ha ayudado en sus peores momentos, aunque sea simplemente en su mente para entender lo que estaba pasando, pues bueno, al Está final, claro. Y sí. muchos grupos étnicos de los que visito yo, que viven en la selva, sin ningún tipo de información más allá, tú ves lo necesario que es eso para Hmm. explicar su mundo, ¿no? Necesitan saber por qué llueve, necesitan saber Claro, por qué la cosecha funciona o no, lo necesitan saber. El ser humano necesita explicaciones. Nosotros aquí en Occidente tenemos todos los mecanismos para explicar todo eso, ¿no? Pero allí no. Entonces, tampoco puedes ir allí y decir, no, esto es una mierda. No, no, eso es muy útil. Esa herramienta de la religión o de esas creencias irracionales es súper útil allí, ¿no? hmm, Pero yo creo que como sociedad la sociedad occidental, que tenemos ya unas herramientas más útiles para eso, creo que deberíamos empezar a desterrar toda esa irracionalidad. totalmente. Y tú cómo sientes tú estando allí en África, ¿no? Y siendo un activista científico, eh, como luchando mucho por todo esto? No hay un momento en el que te encuentras allí entre ellos viendo sus rituales, viendo sus costumbres, y no te entra como algo de decir, voy a intentar hacerles entender o no de alguna forma decirles, oye, existe la ciencia, o no lo sé, es como algo que a mí me llamaría la atención, ¿no? De ser científico, tener ciertas evidencias científicas, ¿no? Y encontrarte allí, es decir, voy a intentar, bueno, claro, supongo que medios para eso es imposible tener, pero ¿es un sentimiento que tienes por dentro alguna vez? Pues la verdad que no, porque yo soy activista científico, como he dicho, y antipseudociencia, y voy a muerte cuando estoy en España, doy muchas charlas, estoy en Hablando de Ciencia, que es una asociación nacional con la que denunciamos pseudociencias, Ajá. denunciamos hasta llegar a juicio, es decir, para mí es algo muy importante, es algo muy, muy importante el desterrar la irracionalidad, sobre todo de la parte sanitaria, pero eso lo hago Claro. en mi cultura, porque cuando yo estoy viajando, yo no estoy para leccionar a nadie. Ahí mi rol es completamente diferente. Yo estoy para observar y documentar. Hmm. Entonces, yo voy a rituales chamánicos, hago fotografía, hago entrevistas a chamanes, grabo vídeos, pero yo en ningún momento pongo Claro, en juicio sus creencias, primero porque no serviría de nada, y segundo porque mi rol no es el de claro, sí. un blanco salvador con superioridad Exacto, moral, eso iba a ¿no? decir. O Eso iba a sea, decir. yo voy como observador únicamente, Mm. que creo que es el rol que debo tener ahí. Sí, sí, Eh, al final es muy importante respetar, ¿no? Las culturas, las tradiciones. Y que además, siendo, ¿no? Tu libro de culturas olvidadas es lo que enriquece, ¿no? Que exista eso. Que no sea una unificación global y una verdad única, ¿no? Mm. Sí, bueno, a nivel cultural, las cosmovisiones, las diferentes cosmovisiones del mundo es algo súper rico bajo mi punto de vista, Mm. que se está perdiendo con la globalización, aunque sí que es cierto que la ciencia sí que aporta, eh, digamos, lo que es una evidencia, Mm. que eso es algo que no es opinable, ¿no? Pero eso ya es otro tema. En sociedades donde la ciencia no tiene un impacto real, bueno, simplemente lo que hay sí que hay ciencia, en todas las comunidades hay ciencia, la Mm. medicina tradicional parte de una base científica, pero hay mucho también de superstición, hay una mezcla, ¿no? Entonces, es muy interesante estudiar todo eso. Sí, es una riqueza increíble, ¿no? Y yéndonos ya hacia toda esta parte, ¿no? Que ya inevitablemente nos estamos yendo, ¿no? A África, a las culturas, a toda esta parte de la parte de viaje, ¿no? De tu parte más relacionada con todo esto.
vamos a centrarnos en África, ¿no? Un poco es la gente que me ha comentado por Instagram y demás se han lanzado a hacer preguntas sobre África, ¿no? Y la primera pregunta que te quería lanzar me la hacía una chica que se llama Alba y me pareció una pregunta súper interesante, que es, ¿qué sentiste al llegar a África por primera vez? Bueno, la verdad es que me has hecho esa pregunta y a mi mente no viene la primera vez, porque la primera vez que yo fui a África fue en un crucero por el Nilo, en Egipto, y realmente eso Claro. no es algo que, o sea, está muy guay, está de puta madre, pero no es algo que represente mi idea de África actualmente. La segunda vez fue un viaje a Marruecos, que tampoco, para mí el África que más me ha impactado es el África subsahariana. Entonces, la primera vez me tengo que remontar a un viaje a Camerún hace 10 años, y la verdad que es bastante difícil de describir lo que yo sentí al llegar allí. Aterricé en el aeropuerto de Douala, en Camerún, y no había nadie esperándome, era de madrugada, el aeropuerto era una cabaña en mitad de un descampado oscuro, o sea, sentí un poco de miedo, ¿Ibas solo? porque yo iba solo, sí. Yo había contratado el viaje con una agencia y pues por problemas en la escala, perdí la escala, no sé qué, llegué un día más tarde de lo que estaba previsto y ahí no había nadie esperándome y no pude avisar. Entonces, claro, además eran las 3 de la madrugada. Ahí hablan francés, que yo no hablo francés. En un sitio súper oscuro y un aeropuerto que eso es una cabaña más bien. Ahora lo han cambiado, ahora está mejor, ¿no? Pero eran 4 palos de madera y sentí mucha, no sé, mucha incertidumbre y desasosiego hasta que logré resolver esa situación. Pero luego las horas siguientes, la verdad que iba flipando por la calle, ¿no? Porque uno tiene una idea de cómo es alguna zona del mundo, o cómo podía ser el África subsahariana o Camerún en concreto, pero claro, estar ahí y vivirlo es diferente. Hay cosas que no se pueden transmitir en una fotografía ni en un vídeo, que a veces es frustrante cuando estás en lugares tan únicos y luego ves las fotografías y las publicas y la gente, ¡wow, qué pasada! Tú dices, sí, es una pasada, pero no Ya. es como estar allí, ¿no? No puedes transmitir olores, temperatura, humedad, sensaciones. Entonces, bueno, fue muy intenso mi primera experiencia, ¿no? Todos los sentidos estaban activados a tope y era bastante intenso. Creo que hay una diferencia, ¿no? Yo también la he experimentado, ¿no? Desde muy pequeñito viajaba en modo turista, ¿no? En modo turismo de, pues un crucero, un viaje a ver Londres, ¿no? Y ver la ciudad, ¿no? Y hace un par de años hice mi primer viaje de decir, voy a ver qué pasa. No, me fui a Noruega, no tiene nada que ver con África, pero también sentí esa sensación de decir, hostia, esto que estoy viviendo aquí es totalmente diferente a lo que es un viaje turístico. Y desde ese día dije, yo ya no vuelvo a viajar como turista en la vida. O sea, bueno, supongo que alguna vez lo haré, pero de decir, quiero esta sensación, es otra cosa, es descubrir, es conocer, es meterte en la sociedad, en la cultura, conocer a la gente, es otra historia. Que supongo que también turísticamente estamos bueno, hemos estado muy tradicionales, ¿no? En lo que es turista y hablaremos después porque, como ha dicho Aníbal al principio, él tiene una agencia de viajes, ¿no? Y Sí. bueno, haces viajes alternativos. Luego lo desarrollaremos más. Pero vamos a seguir un poquito hablando de lo que es África. Como bien ha dicho, en su estudio en África iba muy relacionado con el tema de las culturas y con su libro. Y una de las preguntas que también me dejaban en Instagram era, ¿cuál es la tribu que más te ha marcado? Bueno, hay muchas, la verdad. Claro. Quizá las que aparecen en el libro, porque a la hora de elegir qué incluía en el libro, he incluido precisamente lo que más me ha marcado. Pero bueno, si tengo que decir una, creo que serían los Mundari en Sudán del Sur, porque creo que es quizá lo más raro, lo más diferente y de lo más aislado del mundo. Y no solo de África, sino del mundo. Quitado algunas partes del Amazonas, es de lo más aislado. Y es increíble, ¿no? Esa relación que tienen con el ganado, cómo se duchan con la orina de las vacas, se restriegan las heces de vacas por el cuerpo, le practican sexo oral a las vacas, tienen en cada campamento miles y miles de vacas y se pasan el día masajeándolas.
moldeándoles los cuernos y no se las comen. O sea, es una relación única que tienen con ellas, las usan para hablar con sus dioses, o sea, es algo brutal. Ver cómo viven esa unión. Cuando vas a una aldea, a un campamento mundari, lo único que hay son vacas y gente desnuda por el suelo. Ya está, no hay una construcción, no hay nada. Entonces, ese universo, bueno, con las hogueras de excremento de vaca también, que hay humo por todas partes, es algo de otro mundo. Para mí es lo más cercano que he estado de sentirme en otro universo, ¿no? Qué curioso. Y también, si no recuerdo mal, son estos Mundari los que tienen... Los niños Mundari no tienen nombre, ¿no? Son las vacas, incluso las que tienen nombre. Sí, sí, efectivamente. Las vacas les ponen nombre cuando nacen, pero a los niños no. Hasta que no pasan a la edad adulta, que entonces toman el nombre de su vaca favorita, pero hasta entonces no tienen nombre. Y les hacen unas marcas en la frente con cuchillo, con la forma de los cuernos de la vaca también. Qué No curiosa pasa. esa relación humano-animal, ¿no? Sí, Porque sí. tienen una comunicación, tendrán una, no lo sé, pero supongo que tendrán una comunicación muy, muy intensa, ¿no? Para tener esa relación y ese respeto mutuo. Qué curioso. Sí, 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 sí. Ya digo que es algo que impacta mucho. Y yéndonos a estas historias así impactantes, ¿tienes alguna historia que sea la que digas, buah, esto es lo que más me ha impactado de ver aquí en África, llegar a ver esto, que pensaba tal, algo así impactante que que hayas vivido? Pues bueno, me ha impactado mucho algo que no conocía hasta hace poco, hasta octubre, que fueron los rituales vudú en Benín. Estuve Ujú. ahí con Lethal Crisis, no sé si lo Ah, conoceréis, sí. y estuvimos durante varios días investigando estos rituales vudú. Él tiene en su canal de YouTube un vídeo donde se ve un ritual de iniciación vudú que le hicieron. Yo le estaba acompañándole, grabando, porque bueno, él me había contratado el viaje, ¿no? Él se Y mete a todo también, ¿no? sí, él se mete a todo, ¿no? Y entonces el pasar todo un día intenso entre cantos, con mucha sangre, muchos sacrificios animales, con cabras, gallinas degolladas, palomas que les cortaban el cuello y esparcían toda la sangre, calaveras humanas por ahí, por todas partes. Eh, para mí fue bastante impactante, ¿no? Además que fue todo un día y fue muy intenso, hubo momentos en los que nos, porque claro, no entendemos el idioma que se habla, ¿no? Hay muchos gritos, mucha sangre, a veces se dirigían a nosotros cubiertos de sangre, gritándonos, no sabíamos qué es lo que querían, ¿no? Y era, pero a la vez era muy espiritual, los veías a todos muy serios. Entonces, fue muy intenso para mí, muy impactante ese día en concreto. Esa catarsis, ¿no? Que es una palabra que a mí me encanta, ¿no? La catarsis de no entender qué está pasando, de ellos estar en esa catarsis y decir, bueno, me uno a ellos y lo siento, ¿no? Que... Sí, 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 bueno, a veces te dejabas llevar, a veces te asustabas, a veces... bueno, y había momentos donde yo recuerdo que a Leta, a Rubén, en un momento dado le dijeron que tenía que degollar una cabra y él no quería, ¿no? Entonces, claro, no quería hacerlo, pero tampoco quería faltar al Claro. respeto porque le estaban haciendo un bautismo vudú, entonces era su ritual y él no sabía. Claro, y me preguntaba a mí, ¿puedo negarme? Digo, pues no lo sé. Prueba. Claro. Entonces fue muy interesante y muy intenso, sí. Hostia, me recuerda, el miércoles pasado tuvimos a Miki y me hablaba de una tribu en Indonesia en la que hacían los enterramientos. Ay, es que no me sale ahora la palabra. Los enterramientos también los hacían de 3 días, sacrificaban muchísimos animales, ¿no? Para comunicarse como ofrendas a los dioses. Y me da mucha curiosidad como, ¿no? Esa analogía que existe entre dos lugares prácticamente que no habrán tenido contacto uno con otros, porque son tribus totalmente aisladas, las dos. Y esa analogía es muy interesante. Sí, sí, bueno, yo creo que el sacrificio animal, a ver, yo no soy antropólogo, pero entiendo que el sacrificio animal es algo bastante extendido en diferentes culturas, no sé por qué, Claro. supongo que tendrá una explicación, ¿no? Pero sí, sí, en Nepal también hay algunas tribus que lo hacen.
y estoy seguro que en el Amazonas también. Mm. Es curioso, ¿no? Supongo que algo de estudio interesante, ¿no? Luego buscaré por pura curiosidad, porque se me ha ocurrido aquí esto, pero bueno, es muy interesante. Y nos vamos con una pregunta que me ha resultado muy interesante, que la tengo por aquí, y te voy a hacer. Me la pregunta Irene y me dice, bueno, te dice, ¿cómo crees que afecta a nuestra calidad de vida como especie el estilo de vida occidental que llevamos si lo comparamos con nuestra forma de vivir prehistórica y con aquellas civilizaciones que actualmente se acercan más a ella? Bueno, pues nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo. Pues podemos mirar todos los indicadores que se quieran. El indicador de esperanza de vida, la esperanza de vida se ha duplicado en los últimos 50 años. Es decir, ahora vivimos casi 80 años. A principio de siglo la esperanza de vida estaba en los 40 y pico, 50 años. En Europa hablo, ¿eh? Ujú. Entonces, bueno, todo esto es por los avances de la medicina, los avances, sobre todo hay tres pilares: los avances médicos y sanitarios, los avances en los controles alimentarios y se me ha olvidado la tercera. Bueno, y las nuevas tecnologías que nos Mm. permiten, por ejemplo, con mejores carreteras, mejores máquinas, poder llegar a los hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, la calidad de vida ha mejorado muchísimo no solo por la esperanza de vida, sino luego hay otro índice que es el índice de bienestar, que también es mucho superior. Actualmente es muy superior al que había hace 100 años y, por supuesto, hace 1000 años, ¿no? Joder, tenemos antibióticos, Claro, o sea, estamos muy bien ahora gracias a todos estos avances. Lo que pasa que hay problemas. Tenemos sobre todo dos o tres grandes problemas. El primero es que se nos ha ido la mano con el medio ambiente. Todo este avance guiado por una sociedad mayormente capitalista que ha puesto los ecosistemas en segundo plano nos ha llevado a este problema. El segundo problema es que ahora tenemos, debido a lo mismo, ¿no? A esta rueda de producción en la que hemos entrado, tenemos falta de tiempo en nuestras vidas. El sistema nos orienta a trabajar continuamente para producir. El sistema capitalista funciona así, ¿no? Y entonces no podemos disfrutar del tiempo, que eso es algo que en estas comunidades que yo visito sí que tienen todo el tiempo del mundo. Se mueren a los 40 años, eso ya. sí, se mueren de una apendicitis, se mueren de una infección de muelas, cosa que en, en Europa no ocurre, pero tienen tiempo, ¿no? Y tienen una relación con el ecosistema más justa y más saludable. Mm. Entonces, bueno, quizá eso es en lo que hemos fallado, ¿no? En nuestra relación con el medio y en el no cuidar nuestro propio bienestar por enfocarnos demasiado a la producción. Sí. Pero el resto, hemos mejorado muchísimo nuestra calidad de vida. Sí, yo bueno, conozco a la chica que ha hecho la pregunta y ella está estudiando psicología. Entonces, creo que su pregunta irá también muy relacionada a aspectos de psicología, ¿no? Porque creo que, como estabas comentando, el tema de producción y superproducción, de estar en un sistema, Sí. en algo sistemático, ¿no? Allí se diferencia y quizás psicológicamente están en otro punto, ¿no? Más relacionado con esa cosa de inicio. No lo sé. Claro, ese es otro tema también interesante y que desconozco, porque aquí en África hay muchísimas patologías psicológicas también, ¿no? Mm. Muchísima enfermedad mental. Lo que pasa que entiendo que la etiología es diferente, es decir, en Occidente tenemos mucha patología psicológica asociada al estrés, a la ansiedad, que aquí quizá no se da tanto. Pero aquí hay otros problemas Ya, sí. psicológicos que no tenemos allí. No, tampoco soy experto en esto, pero también sería muy interesante ver un estudio comparativo, ¿no? De las principales, yo qué sé, patologías que puede haber a nivel psicológico en Nigeria, en Camerún, en Congo, comparadas con Alemania o Francia, Claro. ¿sabes? Porque seguro que son muy diferentes porque el contexto es diferente. Nos vamos a ir con deberes para esta noche, ¿eh? Para informarnos sobre todo esto de la psicología, sobre las tribus, ¿no? Conectarlo. Pero sí, es algo muy interesante, ¿eh? Porque creo que algo me acaba de sorprender, porque creo que en todas las entrevistas que he hecho ha salido el tema de la ansiedad, que es algo
como muy, muy actual, muy del día y algo súper... Me ha dado curiosidad, ¿no? Que es algo común. Y vamos Sí, a... bueno, y en la... Dime, dime. No, digo que en la época COVID yo creo que se ha disparado toda la depresión y ansiedad. Hmm. Entendible, ¿no? En esta situación tan dura y que todo sigue y para a la vez. Y bueno, Sí, hablando de seguir, seguimos adelante nosotros y nos metemos en cuestión de viaje, ¿no? Como hemos dicho antes, Aníbal tiene una agencia de viajes en la que organiza viajes alternativos, ¿no? ¿Se le puede llamar así? No sé, sí, no sé muy bien cómo sí, denominarlo. sí. Y es, Se le pueden llamar así. sí, son viajes como diferentes, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, a lo que tradicionalmente pensamos como viajes. Y creo que es interesante también que cuentes un poquito en qué consiste y nos cuentes y nos hables de estas agencias de viaje, que creo que también, en cierto modo, es algo innovador en la sociedad. Sí, bueno, realmente tengo dos agencias de viaje. Una se llama Camino Sin Fin, que es una agencia orientada a mochileros, es una agencia low cost, Ujú. donde organizamos viajes bastante baratos. Y luego la otra se llama Last Places, que es diferente, es quizá lo contrario. Son viajes con un presupuesto más elevado, pero a lugares únicos en el mundo. Es decir, hacemos destinos que prácticamente no hace ninguna agencia de viajes. De hecho, hay algunos que no hace ninguna agencia de viajes. Ofrecemos Sudán del Sur, que somos la única agencia en España y de las pocas en Europa que lo hace. O sea, nuestro catálogo, si tú ves el catálogo de Last Places, dices, ¿quién coño hace sus viajes? ¿No? Porque nuestro Sí. catálogo es Sudán del Sur, Gabón, Chad, Nigeria, Camerún y Angola. O sea, ofrecemos esos 6 destinos más un par en Asia, ¿no? Dices, son destinos que tú entras a Viajes del Corte Inglés y ninguno de ellos está ahí, ¿no? Y que, joder, ¿quién te dice, pues me voy de vacaciones a Gabón? Pues nadie, nadie, porque son países en los que no hay turismo, para empezar, ¿no? Y luego, aparte de que no hay turismo, el enfoque que nosotros tenemos del viaje es bastante peculiar porque buscamos estas comunidades más auténticas y convivimos con ellas, con nuestra tienda de campaña, sin ningún tipo de comodidad. Entonces esto es un viaje vital, ¿no? No es un viaje de vacaciones normal, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos es algo único. Creo que también una de las cosas que no conozco porque no estoy muy informado sobre las agencias en sí con las que trabajas, pero conociéndote y sabiendo en lo que estudias y lo que te dedicas y demás, supongo que también estaréis en cierto modo distanciados de ese turismo avasallador, de ese turismo que rompe, ¿no? Que va a las tradiciones y que ha roto tantos sitios, ¿no? Porque, por ejemplo, Marrakech, ¿no? Vas allí y está roto por el turismo. Es una ciudad rota por el turismo. Y creo que vosotros, supongo y espero también, que tomáis cierta distancia con todo eso y tengáis, desde tu punto de vista científico, no de activista, supongo que tendrás algo de respeto máximo por todo esto, por amor por lo que hace la gente, por la gente de allí. Pues sí, eso es algo fundamental. Como bien dices, Marrakech es una ciudad rota por el turismo, como Tailandia es un país roto entero por el turismo. Eh, y claro, nosotros cuando viajamos a comunidades que son frágiles, son frágiles porque son minoritarias y porque muchas de ellas están al borde de la extinción o de la absorción por la cultura Mm. mayoritaria. Para nosotros es una responsabilidad no llevar destrucción cultural allí. Sobre todo nosotros que somos amantes de esa cultura, pues no favorecer que desaparezca. Por eso tenemos un código deontológico muy claro. Llevamos grupos pequeños y reducidos de gente con un comportamiento que ha de ser ejemplar y más allá de la visita, que es una visita que no tiene que dejar ningún tipo de residuo de basura, no solo físico, Mm. sino moral e intelectual en esos lugares. Claro. Eh, Nosotros siempre vamos un poco más allá que lo que es visitar el lugar en varios sentidos. Primero, realizamos labores de documentación, de ahí este nuevo libro de culturas de Angola que sale el mes que viene. Ujú.
Esto es una forma de visibilizar esas culturas y de empoderarlas, de darlas a conocer. Y luego también trabajamos con las comunidades para que se sientan orgullosas de su propia identidad, que esto es una forma también de empoderarlas y Claro. de que vean en el turismo algo que les ayude a preservar su identidad, en lugar de a destruirlo, a preservarla. Es decir, si nosotros mostramos interés en un ritual que está desapareciendo y dejamos un beneficio económico en esas comunidades, porque llevamos a gente a que lo vea de manera controlada y con grupos pequeños, esta comunidad continuará haciendo ese ritual que de otra forma seguramente se perdería, ¿no? Mm, Y es una forma de mantener viva esa cultura, de hacerles sentir orgullosos de esa cultura y de dar el poder a las comunidades. mm. Ese es Qué, el enfoque que tenemos. qué- qué interesante también, ¿no? Porque al final lees en tantos sitios, supongo que habrá muchos lugares de África que tenían esa cultura, ¿no? Y ese entorno y se han perdido, ¿no? Leía que ha habido lugares en los que por eso mismo del turismo, ¿no? Por el dinero, que llegaba mucho dinero a esas tribus, entraban en cuestiones de, bueno, alcoholemia, ¿no? Es un problema que, si no me equivoco, creo que lo he leído por ahí en algún sitio, que llegaba a muchas tribus y las reventaba. Por esta, Sí, hmm, por esta cosa de dinero, ¿no? Y de, al final, empoderar una tribu así con un sistema capitalista puede hacer que se descompense todo. Entonces, es muy interesante esa filosofía de pequeñitos grupos, controlados, con respeto hacia, sobre todo, la cultura, ¿no? Que es tan importante en esos sitios. Creo que está muy guay que exista y que existan agencias como la tuya que lo trate así desde el respeto y desde la ética, ¿no? Que simplemente ya es una cuestión ética, ¿no? Y siguiendo un poco, sí. sí, dime, dime. ¿Te llega, ¿Te llega? ¿Te llega? Sí, sí, ahora, Ah, ahora. vale. No, que decía que es cierto. Etiopía es un clarísimo ejemplo de lo que comentas, ¿no? De una mala gestión del turismo en las zonas tribales que ha acabado con la alcoholización de muchas de ellas, con la precariedad, con una explotación y unas dinámicas muy, muy, muy feas. Nosotros tenemos que estar revisándonos siempre y volviendo a preguntarnos si lo que estamos haciendo es bueno o no para las comunidades continuamente, porque Mm, las situaciones van cambiando también, ¿eh? Y a veces uno sin darse cuenta puede caer en dinámicas que con buena intención al final acaben perjudicando a estas comunidades. claro. Por lo tanto, la revisión continua es, a nivel moral es imprescindible. Qué guay, qué interesante. Supongo que es toda para debate, ¿no? Pero es interesante el respeto y las ganas de cuidar también. Desde este punto de vista de perder, que la gente conozca, las ganas de cuidar. Eso es muy, muy importante. Y también hablando un poco ya Sí. de estas cuestiones de viajes, bueno, has viajado mucho durante todo este tiempo y me interesaría conocer si existe algo que digas, me encantaría poder viajar a este sitio, conocer esta cultura totalmente remota y conocer al pueblo tal dentro de África o fuera, como tu objetivo, decir, ojalá algún día llegar a conocer esto, después de todo lo que conoces, ¿no? Y has conocido. Pues sí, bueno, está bien. Yo creo que nunca se dejan de tener objetivos viajeros, ¿no? Ahora tengo uno en mente desde hace tiempo, que es visitar a los Nenets en Siberia, en la península de Yamal, que es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado, Ujú. porque quien revise mi Instagram verá muchas fotos de África, pero no tengo así, no tengo nada de tribus que vivan en la nieve, ¿no? De los conocidos como esquimales. Entonces, esa zona es súper interesante en el extremo norte del planeta. Ahí hay varios grupos étnicos en la parte rusa del círculo polar, Ujú. donde viven con sus iglús en mitad de la nieve y son nómadas. Entonces, a mí me gustaría acompañarles en una migración
con los renos, tienen miles y miles de renos y tener fotos un poquito diferentes, ¿no? De osos polares, de nieve, de gente que vive a 40 bajo cero. Y de hecho íbamos a ir Lucía y yo en noviembre de 2020, teníamos ya los billetes y todo, pero bueno, llegó la pandemia y es algo que se ha quedado ahí en stand-by para final de 2021 o, esperemos. Esperemos, exacto, se iba a decir, esperemos. Qué diferencia, ¿no? Del calor extremo en algunas ocasiones, ¿no? Al frío total. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver cómo se me da. A ver si te adaptas, ¿no? Ahora a llevar 20.000 capas una encima de la otra. Pues Sí. pasando un poco de tema viajes y antes de irnos a lo que son preguntas sueltas que me han pasado por redes, me gustaría hablar de una cosa que se me ha quedado pendiente antes cuando hablábamos de África, y creo que es algo también importante a hablar hoy porque mañana es el Día de la Mujer, y creo que justamente África es un lugar en el que el papel de la mujer, no lo sé, pero presupongo con lo que yo sé desde aquí, desde Occidente, en el que el papel de la mujer es muy complicado, ¿no? Sí, bueno, depende de cada comunidad, ¿no? África tiene una diversidad brutal, ¿no? Hay miles de culturas en África, entonces no se puede generalizar. Ujú. Hay un poco de todo, ¿no? Hay lugares donde el papel de la mujer es una mierda, ¿no? En muchas culturas de África, ¿no? La mujer está en un segundo plano. Hay algunas zonas donde hay cierta igualdad y hay algunos países donde la mujer es el centro de la cultura y de la nación. Por ejemplo, se me ocurre Mali. En Mali Ujú. la mujer es la que es el motor del país, ¿no? Y es el género más importante. Entonces, bueno, depende a lo que nos estemos refiriendo. Luego hay barbaridades como la ablación que se sigue practicando en algunas regiones de África, ¿no? Y muchas limitaciones, sobre todo cuando van de la mano de religiones o de supersticiones, como hablábamos al principio. Muchas veces la mujer es la que sale peor parada, ¿no? Hmm. Tenemos, está pendiente también, por confirmar en las entrevistas, una chica que está haciendo un estudio exhaustivo sobre la mutilación genital femenina. Y creo que, bueno, en África es algo que, es que yo no lo sé, no estoy informado de esto, pero que también se practica, ¿no? Y está presente en ciertas sociedades. Sí, Que creo que habían intentado prohibir, ¿no? El sí, sí. gobierno había intentado prohibir que en alguna zona, si no me equivoco. Pues la mutilación genital, tanto masculina como femenina, está bastante extendida en el África Central. Habrá más de 20 países donde la mutilación de clítoris y de prepucio se practica. Sobre todo, digamos que es más grave en el caso de las mujeres, ¿no? Porque las priva del placer sexual, ¿no? Pero Mm. está muy, muy extendido. En muchos de estos países, estamos hablando de cerca de 20 países, se ha prohibido por presiones internacionales. En otros no, pero en la mayoría se ha prohibido. Sin embargo, se sigue practicando a escondidas, pese a la prohibición, ¿no? Porque Mm. forma parte de la cultura y en poblados aislados la tradición se sigue llevando a cabo, ¿no? Hay muchos esfuerzos por parte de ONGs, de Médicos Sin Fronteras, de la ONU, para que eso deje de hacerse y se va consiguiendo poco a poco, pero bueno, está claro que no se va a conseguir de la noche a la mañana, Mm. porque no es tan sencillo como prohibirlo y dejar de hacerlo. Hay muchas más implicaciones a nivel antropológico ahí detrás, porque si es algo que se ha venido haciendo durante generaciones, si tú a una niña no le practicas la ablación, mmm, esa persona puede estar discriminada socialmente, puede que nadie quiera casarse con ella, es decir, hay que entender un poquito cuál debe ser el proceso para acabar con esto, que tiene que ser algo gradual y algo con una base educativa que no se puede prohibir de golpe. Tienen que ser las propias comunidades las que quieran hacerlo, porque las Mm. prohibiciones nunca funcionan en todo esto. Sí. Y hablando de educación, ¿no? Me ha venido. O sea, no tenía planteado como pregunta ni nada, pero es algo que todavía en muchas
partes de África no existirá, ¿no? Una educación como la conocemos en Occidente, supongo. Claro, no, el nivel de escolarización es muy bajo en muchos países, en otros no, y también depende, claro, en las ciudades es alto, en Claro, las zonas rurales es más bajo. Es muy común ver a los niños con 8 o 10 años encargándose del ganado, ¿no? Los masáis o en Etiopía todo está lleno de niños con las vacas, pero incluso con 4 o 5 años, ¿eh? Y en general no acuden al colegio. Y aquí entramos en un debate muy interesante porque es cierto que la educación es muy importante, pero también cuando tratamos de imponer la escolarización de esos niños, creo que estamos pecando un poco de etnocentrismo mm, porque nosotros, en nuestra cultura occidental, consideramos que la educación en matemáticas, en claro, ciencias, en historia es muy importante, pero en otras comunidades a lo mejor es importante que el niño esté con las vacas, claro. ¿sabes? Entonces, hay que ver un poco cómo se puede gestionar esto de poder ofrecer educación a los niños, pero no obligarles a abandonar su modo de vida tradicional. En, en el libro hablo de un caso que es muy particular, el de los Korowai en Papúa Occidental. Ahí el gobierno de Indonesia ha obligado a todos los niños a ir a la escuela. Los Korowai viven en la selva, arriba de los árboles, viven en árboles. Ostras. ¿Y qué pasa? Que ahí no hay escuelas. La escuela más cercana está a 4 días de allí. Pues el gobierno ha sacado a los niños de la selva y se los ha llevado al colegio durante todo lo que dura el curso escolar. ¿Qué pasa? Que ahora la selva se ha quedado sin niños y esos niños no van a volver, obviamente, se quedan ya en las ciudades. Con lo cual has aniquilado una cultura entera por ese derecho a la escolarización. Entonces es un debate complejo, ¿eh? Sí, es complejo porque al final todos estos niños, ¿no? Y los niños de tribus tendrán obviamente tienen una educación pero la educación de su tribu, ¿no? Ellos saben, los mundaris sabrán cuidar a vacas como ninguno de nosotros aquí sabemos. O, bueno, cuidar a su forma. ¿No? Al final tienen, educación existe, pero supongo que también intentar implementar, bueno, estudios occidentales, como no sé si se denominarán así, pero estudios en ciertas cuestiones que igual a ellos simplemente no, porque están en otra cultura. No lo sé. Claro, no, pero a la vez sí, porque esas culturas, muchas están abocadas a desaparecer. Entonces, si esos niños que tienen ahora 4 o 5 años no les das las herramientas para cuando su cultura desaparezca poder ganarse la vida, es decir, no les Claro. enseñas inglés, matemáticas, cuando luego lleguen a la ciudad, porque ya no existan sus aldeas, porque esto está ocurriendo continuamente, no van a saber qué hacer con su vida, no van a tener los conocimientos para poder sobrevivir. Entonces, es súper complicado saber qué hacer ahí, ¿no? Sí. En algunas poblaciones del Amazonas se ha conseguido un buen sistema que ha sido construir escuelas dentro de la selva. Eh, pero claro, en otros sitios es difícil hacer eso. También presupongo, ¿no? Que a lo mejor, bueno, un niño que no está yendo nunca a una escuela, conoce, o sea, su realidad es relativa a lo mejor. Y yendo a una escuela, supongo que su realidad se aumentará un montón y muchos de esos niños, simplemente a lo mejor, aunque sea en la escuela en su poblado, querrán crecer y conocer más allá, ¿no? Entonces igual, bueno, aquí en España ha sido el éxodo rural, ¿no? Llegar a las escuelas, llegar a las universidades, conocer y todo el mundo se va. Porque quiere conocer, ¿no? Todo el mundo quiere conocer. Es algo un poco Sí. innato en nosotros. Entonces supongo que también existirá ese componente, ¿no? De a lo mejor, no lo sé, a lo mejor, quizás. Sí, 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 yo creo que el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no? Mm, Entonces, claro, cuando tú ves a personas que han salido de su aldea rural en África y que han acabado en la universidad y tienen su carrera, joder, y luego vuelven, ¿no? Y ves cómo interactúan con su propia comunidad, incluso pues se ponen el taparrabos, la piel de cordero y hacen su vida según la tradición local, pero sin embargo sabes que esa persona tiene una formación universitaria y hablas con él en perfecto inglés. mm, Eso a mí me gusta mucho, ¿no? Que
bueno, que se sientan orgullosos de su cultura, de sus raíces y no se le caigan los anillos por volver a estar con las vacas, con todo lleno de mosquitos, ¿no? Durmiendo en el suelo, pero a la vez que hayan sido personas que hayan sabido y se hayan adaptado a la ciudad y a los conocimientos de la universidad. A mí ese contraste me gusta mucho. Sí, es curioso y es muy interesante también para apuntárselo para deberes para estos días, ¿no? Para investigar un poquito y saber si existe algún estudio o alguna cosa que nos dé respuestas a nuestras dudas. Y Sí, si te parece guay, vamos a pasar a las preguntas de la gente y de que nos han dejado por Instagram y a toda la gente que está ahora en el directo. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Aníbal, también es buen momento para escribirla en el chat que os leemos. Y mientras vais escribiendo, si tenéis vosotros alguna duda, le voy lanzando yo preguntas a Aníbal. La primera pregunta nos la hace Karen y es sobre las bebidas alcohólicas. Y me pregunta si conoces cómo se elaboran y cuál es el proceso de creación de estas bebidas alcohólicas en África. bueno, pues mira, precisamente tengo aquí una bebida alcohólica hecha con piña, que esta es de Tanzania y me la he traído aquí. Aquí en Mauritania es ilegal el alcohol, ¿eh? De hecho, hay pena de cárcel. Entonces, en Tanzania compramos este alcohol que yo no me acordaba que tenía en la maleta y el otro día apareció, dije, hostia, esto que no se vea por aquí, porque bueno, aquí es ilegal el alcohol. Hay muchísimos tipos de producción de alcohol. En todos los viajes he podido ver muchos sistemas diferentes. Hay mucho alcohol que se realiza con cereales, con sorgo, con mijo, la típica cerveza que se bebe en muchas partes de la África Central. Con corteza de banano también se realizan otros alcoholes. Con frutas tenemos por ejemplo, el vino de piña. Eh, Hay vino de uva de multitud de variedades, de ciruela. Entonces, alcohol hay muchísimo, hay muchísimo. La cerveza tradicional de Etiopía o de Uganda está muy rica, que se bebe con calabazas y tiene grumitos, se hace con, pues esto, con cereales. Mm. Entonces, hay una gran variedad. Ahora, aquí el problema es cómo te siente, ¿no? Porque hablábamos antes de seguridad alimentaria y toda esta producción artesanal pues bueno, no pasa muchos controles sanitarios. El otro día subí a Stories todo el proceso de fabricación de ron en Guinea-Bissau, de la caña de azúcar. Estuvimos en una fábrica de ron Ujú. y subí en los Stories todo el proceso de la fermentación, bueno, cómo trituraban la caña de azúcar, les traían el jugo, cómo era el proceso de fermentación, bueno, y la decantación, el vapor, todo lo que usaban para fabricar el ron allí. Creo que yo no tengo ni idea de cómo se hace el alcohol, pero supongo que es la base en la fermentación, ¿no? De cualquier fruta o cereal. Sí, 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 ¿no? sí. El alcohol se consigue con fermentación. En Mongolia también hay uno muy curioso que se hace con leche de yegua, ¿no? Con la Ah. leche de caballo que se deja fermentar. Yo lo recuerdo como algo bastante, eh, lo recuerdo como algo bastante asqueroso porque es una mezcla entre leche y ginebra. Entonces tiene un sabor muy raro. Sí, sí. No, cuando juntas. No, si juntas alcohol con lácteo, no se corta o algo de esto. No, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero No lo sé. muy apetecible Pero no ha sí, bueno, sonado. este producto tiene leche y tiene alcohol y está bastante malo. Bueno, para mí está bastante malo. Bueno, no sé, me resulta curioso el hecho de que pregunten por bebidas alcohólicas, ¿no? Así como súper específico. Y de bebidas nos vamos a comidas. ¿Cuál es la comida más extraña que has probado? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que la Sí. conexión aquí parece que no es muy buena. ¿Cuál es la comida más extraña que has probado?
Bueno, comidas extrañas hay muchísimas. La injera etíope a mí me parece bastante extraña, ¿no? Es un crepe muy amargo donde le echan un montón de legumbres picantes. Yo llevo 10 años viajando a Etiopía todos los años, una vez o dos, y no acabo de acostumbrarme al sabor de la injera. Es difícil de cogerle el punto. Y luego, bueno, carnes raras, aparte de los insectos que se comen en muchas partes, de las orugas, los gusanos, las cucarachas. Hay carnes muy extrañas también. En Camerún nos asaron una rata así grande, que cazaron en la selva los pigmeos. También nos ofrecieron carne de mono, de chimpancé y de otro primate que no recuerdo cuál era, uno así pequeño. Claro, eso nosotros no comimos chimpancé, pero sí que comimos el otro mono pequeño, que luego es peligroso comer carne de mono porque puedes contagiarte de muchas enfermedades, del SIDA, por ejemplo. Eso yo no lo sabía cuando lo comí en aquella ocasión. Pero bueno, tenía curiosidad por probar la carne de mono. El armadillo, este animal que por cierto está en peligro de extinción, también lo hemos comido en algún otro sitio del África Central. Bueno, en fin, hay animales que son un poquito asquerosos de comer, sobre todo pues estos, los gusanos, insectos, los escorpiones, las arañas peludas, que se comen mucho, pero bueno, a mí me cuesta todo eso. Es tu momento entonces, ¿no? Ahora que no tienes sabor, Ahora puedo comer lo que sea. claro. Claro, como nada me sabe a nada. Y seguimos con la siguiente pregunta. eh, y es si, bueno, si nos cuentas algún refrán o frase tradicional que te haya marcado. Algo rollo la cuna matata, ¿no? Que Ostras, es lo que todos conocemos. alguna Matata. Pues no sabría decirte. Seguro que me sé alguno, pero ahora mismo no se me ocurren. Mm, No lo sé, voy a Sí. pensar y si se me ocurre alguno te digo. Sí, me lo dices y si no me lo escribes y ya lo diremos. Bueno, supongo que Vale. también algo curioso y que no sé si, no sé cómo lo habrás sentido tú, la cuestión de la música, ¿no? En todos estos lugares la música es algo bastante común en casi todas las tribus, ¿no? O sea, bastante común. El hecho de que se produzca música, ¿no? Sonidos, es algo súper común, creo Sí, yo, en todas las tribus y ¿eso te ha marcado de alguna forma o te ha suscitado algo todo el tema de la música? sí, la música es algo, bueno, es algo muy importante en todas las sociedades humanas y aquí en África también, no deja de ser algo muy útil, es muy útil para muchas cosas. De hecho, me escribió el otro día un profesor universitario que estaba haciendo un estudio sobre eh, los aspectos neurológicos de la música y que quiere que le lleve a varias tribus de África a estudiar la música allí. La música tiene muchas propiedades, sobre todo para cohesionar las comunidades, para también como marcador identitario, ¿no? Estas canciones típicas de una tribu hacen que la tribu esté más unida, que se sientan parte de algo, ¿no? Y que se identifiquen con esa comunidad. Y está presente en todas partes. De hecho, en muchos lugares hay música al caer el sol todos los días, ¿no? O casi todos los días. Mm. Y eso lo hemos visto, lo llevamos desde octubre, como digo, viajando por África y siempre que estamos en los poblados, o hay música en ese poblado o se oye música en el poblado de al lado. Y es... Ahora también lo compartí en Stories hace poco, en Guinea-Bissau, estuvimos con una comunidad que utilizaba la música, puesto que no tenían una tradición escrita, la utilizaban como forma de comunicar de generación en generación todo lo que conocían, pues tanto a nivel de ciencia como de cosmovisión, de cultura popular. Su forma de transmitirlo era a través de la música, de la canción. Está presente en rituales, en funerales, en, en comunicación con los dioses,
en rituales de paso a la edad adulta, en bodas, en cualquier fase importante de la vida cultural está la música. Qué bueno, qué bueno. Y la importancia, ¿no? Que tenemos también a nivel pedagógico la música. Bueno, yo tengo algo de formación en pedagogía y lo importante que muchas veces es simplemente una canción para que pedagógicamente a los niños lo entiendan. ¿No? ¿Qué cantidad de canciones no sabemos de cuando éramos niños y en el patio del colegio nos enseñaban, ¿no? Y luego las oyes de mayor y dices, coño, si me están explicando aquí, ¿no? ¿Qué significa algo o el tal? Muy, muy interesante. Y bueno, si el chat deja alguna pregunta Sí, más, la contestamos. Y si no, voy a pasar a la última pregunta. Te la formulo y si luego alguien pone alguna pregunta, la recogemos. Bueno, vale. creo que un poco. Mira, justo han lanzado una pregunta. ¿Qué métodos utilizan para curar heridas o picaduras? Pues se utiliza mucho la tierra o las cenizas, sobre todo depende. Por ejemplo, hacen uso de la ceniza, que es algo que cubre la herida, ¿no? Mm, Y que aparte al estar quemado, pues es en cierto modo estéril, ¿no? mm, Luego a veces lo que quieren es que se infecte la herida para que quede relieve cuando se hacen un tatuaje o una mm. escarificación. Entonces utilizan o estiércol o tierra, ¿no? Para cubrirse la herida y que se infecte un poquito y se quede relieve. Si no, ya digo, normalmente cenizas o fuego. Ujú. Ostras, qué curioso y qué peligroso Luego, también, claro, ¿no? también sí, también tienen algunas plantas que son cicatrizantes, sobre todo los grupos étnicos que viven en la selva, como los pigmeos, tienen sus plantas cicatrizantes y curativas para heridas que se les aplican, que tendrán su principio activo y les funciona bien. Y, y luego, en algunos casos también utilizan algunos compuestos con alcohol, algunos compuestos fermentados, ¿no? Es verdad. Pues muchas gracias por contestar a la pregunta. Y te lanzo yo la última pregunta, un poco de cierre y recapitulación, que me la han hecho también varias personas a través de redes sociales, que es, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de África, tus estudios y tu estilo de vida? Pues yo creo que el mayor aprendizaje que me llevo es la relativización de todo, de los problemas, de tus opiniones, de tu cosmovisión. Uno cuando vive en una sociedad, pues al final va un poco como los burros, ¿no? Se cree que lo que hay es esto, la forma de hacer esto es esta, que los problemas de su mundo son los más importantes, que, en fin. Luego cuando abres el abanico de cosmovisiones, de problemas que hay en el mundo, de opiniones de la gente, de problemáticas, al final te vas haciendo más, menos absoluto, ¿no? Y vas viendo que todo tiene matices, que lo que puede ser un problema visto así es una oportunidad visto de otra forma, que lo que creías tener tan claro a lo mejor no es así y que, y bueno, muchas veces cuando estoy en España digo, joder, pero es que ahora mismo hay alguien andando 50 kilómetros para coger agua, hay alguien enfermo de malaria que no puede ir a un hospital, hay alguien que le está rezando a un dios que es una cabra con una máscara de barro. Es decir, o sea, están pasando a la vez 20.000 cosas completamente surrealistas, sorprendentes en el mundo, como para que esto que me está pasando a mí sea tan importante, ¿no? Entonces creo que el aprendizaje es esa relativización de mi propia opinión y de mis propios problemas. Qué bueno, qué interesante. Pues con esto cerramos. Si quieres decir alguna última cosa, te doy paso y despedimos. Pues nada, simplemente agradecerte otra vez este rato que hemos pasado tan agradable charlando y a toda la gente que nos haya visto. Y nada, pues que estamos en contacto. Sí, por supuesto. Así que, pues nada, con esto cerramos el directo de hoy. Nos vemos el miércoles a las 8
Bueno, ahora me quedo hablando contigo cuando cerremos directo. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado un montón. Y nos vemos el miércoles. O si no, por Instagram. Tenéis los Instagrams aquí de los dos. Así que podéis ir a vernos y a preguntarnos cualquier duda o lo que necesitéis. Muchísimas gracias a ti también, Aníbal, por todo. Y hasta luego. Chao.